Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una mañana normal se convirtió en miedo. El ranchero, acostumbrado a su rutina, había salido a inspeccionar una sección remota de su propiedad, un pedazo de tierra que rara vez visitaba. No esperaba nada fuera de lo común, pero lo que encontró le heló la sangre. Allí, en un claro, yacía lo que parecía ser una hoguera improvisada. Un círculo de piedras chamuscadas rodeaba un lecho de ceniza y fragmentos medio quemados. Sin perder un segundo más, sacó su teléfono y llamó a las autoridades. En menos de una hora, los ayudantes del sheriff y los especialistas forenses llegaron al lugar, moviéndose con rapidez para acordonar el área con cinta amarilla de escena del crimen. El aire se volvió tenso mientras los expertos comenzaban su cuidadoso examen, revisando minuciosamente las pruebas. El análisis preliminar confirmó los peores temores del ranchero. Algunos de los fragmentos óseos eran humanos. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En este caso real de crimen, examinaremos la historia de Andreen McDonald, quien nació el 23 de septiembre de 1989 en Jamaica, donde desde una edad temprana demostró la tenacidad y determinación que más tarde le ayudarían a tener éxito en los negocios. Su infancia no siempre fue fácil. Su familia a menudo enfrentaba dificultades económicas, y Andreen aprendió rápidamente a valorar cada oportunidad que se le presentaba. A pesar de los desafíos, sus padres le inculcaron el respeto por la educación y la necesidad de trabajar duro para cambiar las circunstancias para mejor. Estos principios moldearon el carácter de Andreen, una mujer atenta, orientada a objetivos y dotada de una habilidad natural para empatizar con quienes la rodeaban. Incluso en su adolescencia, Andreen mostraba un espíritu emprendedor. Ayudaba a familiares que vendían productos en los mercados locales, ideando constantemente formas de ampliar su oferta o atraer nuevos clientes. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a imaginar horizontes más amplios y comenzara a considerar seriamente mudarse a Estados Unidos. La promesa de mayores oportunidades, tanto académicas como profesionales, la inspiraba. Tras completar su educación básica en Jamaica, solicitó estudiar en Estados Unidos, viéndolo como su primer gran paso hacia una nueva vida. La decisión de mudarse a Estados Unidos no fue fácil. Más allá de la nostalgia por su tierra natal, Andreen enfrentaba el reto de empezar de nuevo en un país extranjero. Pero, según sus amigos, afrontó esta transición con su característica energía. En sus primeros años en Estados Unidos, compaginó múltiples trabajos en el sector de servicios mientras asistía a la universidad, decidida a obtener las credenciales y habilidades que eventualmente le permitirían lanzar su propio negocio. Repetidamente enfatizaba que quería hacer algo significativo: cuidar de personas necesitadas, especialmente de ancianos. No mucho después, Andreen se estableció en San Antonio, Texas, donde decidió echar raíces a largo plazo. Inicialmente trabajó con pequeñas organizaciones que prestaban servicios de atención a personas mayores. Durante este tiempo, adquirió experiencia práctica y desarrolló una visión clara de cómo debía ser el apoyo de alta calidad para los ancianos. No solo visitas formales de cuidadores, sino un auténtico sentido de familia y calidez. De esa idea nació el concepto de Starlight Homes, el negocio que Andreen fundó y dirigió con una dedicación excepcional. Desde sus primeros días, Starlight Homes demandaba todo el tiempo y energía de Andreen. Ella misma contrataba al personal, realizaba entrevistas, supervisaba la calidad de los servicios y nunca dudaba en asumir trabajo extra. Si era necesario, compraba alimentos para los clientes o hacía seguimiento de su estado de salud. Este compromiso la convirtió en una figura respetada en la comunidad local. A finales de sus veintitantos años, llevaba un estilo de vida modesto pero cómodo en San Antonio, donde residía con su esposo, Andre McDonald, un mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Juntos, proyectaban lo que para la mayoría parecía ser una pareja perfecta: económicamente estable, socialmente activa y aparentemente solidaria con las ambiciones del otro. Sin embargo,
Bajo la superficie, como algunos amigos y conocidos afirmarían más tarde, había pequeñas fisuras en el matrimonio que, de no ser atendidas, podrían haber crecido lentamente hasta convertirse en fallas que sacudirían a toda la comunidad, cuando Andreen fue reportada como desaparecida a finales de febrero de 2019. En una fría noche hacia el final de ese mes, las amigas cercanas de Andreen comenzaron a notar que algo no estaba bien. Normalmente, Andreen era puntual, cuidadosa al responder llamadas telefónicas y rápida para contestar mensajes si alguien necesitaba reprogramar una reunión. Pero de repente, parecía que había desaparecido en silencio. Los mensajes de texto no recibían respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz e incluso sus redes sociales, un canal que utilizaba con frecuencia para compartir actualizaciones sobre su negocio y su vida personal, no mostraban señales de actividad reciente. Preocupadas pero aún no alarmadas, algunas amigas intentaron restarle importancia, pensando que quizás estaba en un periodo de mucho trabajo. Después de todo, ser dueña de un negocio que brindaba atención las 24 horas a personas mayores podía ser agotador. Y no era del todo extraño que Andreen se sumergiera en proyectos especiales o expansiones durante varios días. Sin embargo, el silencio se prolongó mucho más de lo que cualquiera que la conociera consideraría normal. Al día siguiente, las personas que dependían de sus decisiones de gestión en Starlight Homes comenzaron a preocuparse, y los empleados que contaban con sus instrucciones diarias descubrieron que no había actualizado los horarios ni las listas de trabajo. Una inquietante sensación de preocupación comenzó a extenderse. Todavía sin querer asumir lo peor, su amiga Carla, quien conocía a Andreen de una red local de emprendedores, decidió pasar por la casa de los McDonald para ver si quizás Andreen estaba enferma o si alguna emergencia le había impedido seguir su rutina habitual. Carla recordaba que Andreen solía encargarse personalmente de los detalles, rara vez delegando tareas relacionadas con el bienestar de sus clientes, a menos que fuera absolutamente necesario. Llegando a última hora de la tarde, Carla llamó a la puerta y esperó pacientemente. El silencio que la recibió resultó inquietante. No se escuchaban ladridos de perro, ni pasos apresurados dentro, y no se veía a nadie por las ventanas frontales. Carla intentó llamar de nuevo al número de Andreen, pero obtuvo el mismo resultado. Buzón de voz. En ese momento, Carla sintió una inexplicable punzada de temor. Tenía una llave de la casa de Andreen, ya que eran amigas cercanas y en ocasiones se habían encargado de cuidar las propiedades de la otra, pero dudó en usarla sin permiso. Finalmente, después de caminar nerviosa por el porche durante varios minutos, se dio a la ansiedad y llamó a las autoridades para solicitar una revisión de bienestar, explicando que era muy inusual que Andreen estuviera tan incomunicada. Cuando llegaron los ayudantes del sheriff, notaron que no había nada evidentemente fuera de lugar desde el exterior. El césped estaba en buen estado. El buzón no estaba lleno de cartas o paquetes acumulados y no había señales inmediatas de entrada forzada. Sin embargo, cuando la policía entró a la casa, reinaba un silencio inquietante en cada habitación. El bolso de Andreen, un objeto que siempre llevaba consigo, estaba sobre la encimera de la cocina. Sus pertenencias personales, incluidas las llaves y un cargador de teléfono, estaban esparcidas de una manera que sugería que había estado en medio de un día ordinario. Los detectives señalaron más tarde que parecía como si la dueña de la casa hubiera desaparecido en el aire mientras realizaba tareas rutinarias, dejando atrás todas las cosas esenciales que la mayoría de las personas llevarían si pensaran salir por más de unos minutos. La sensación de que algo siniestro podría haber ocurrido pesaba en el ambiente, incluso si no había señales inmediatas de violencia. Durante las siguientes horas, los ayudantes recorrieron la vivienda tomando nota cuidadosamente de cada detalle que pudiera indicar a dónde había ido Andreen o bajo qué circunstancias se había marchado. En el dormitorio principal, algunas prendas estaban esparcidas de forma descuidada sobre una silla, mientras que la cama estaba parcialmente hecha, como si alguien hubiera comenzado la tarea pero no la hubiera terminado. En la planta baja, la sala familiar se mantenía mayormente ordenada, aunque un detective encontró un papel arrugado cerca del sofá,
que luego se determinó que era una lista de compras con los artículos que Andrin planeaba adquirir esa semana. Cuanto más buscaban, más quedaba claro que la situación no coincidía con la idea de que simplemente hubiera hecho un viaje improvisado. En cuestión de días, un esfuerzo comunitario para localizar a Andrin se puso en marcha, coordinado en parte por sus amigas más cercanas, quienes estaban seguras de que algo debía haber sucedido, ya que Andrin nunca abandonaría sus responsabilidades, y mucho menos su negocio y a su pequeña hija. En medio de esta creciente preocupación, las fuerzas del orden aceleraron la investigación inicial, realizando entrevistas con cualquiera que pudiera haber tenido contacto con Andrin en los días u horas previos a su desaparición. Algunos empleados de Starlight Homes fueron interrogados sobre su estado de ánimo, su horario reciente y cualquier circunstancia fuera de lo común que hubieran notado. Unos pocos comentaron que parecía un poco estresada, pero no de una manera que levantara señales de alarma. Otros mencionaron que rara vez interactuaban con su esposo, André, ya que él mantenía un perfil bajo, a pesar de vivir en la misma casa desde la que Andrien ocasionalmente coordinaba actividades de la empresa. Una empleada recordó haberlo visto solo una vez, brevemente, y lo describió como educado pero reservado, sin ofrecer información real sobre la dinámica de la pareja puertas adentro. Durante las primeras 72 horas, la prioridad de los detectives fue determinar si la desaparición de Andrin había sido voluntaria o el resultado de un acto delictivo. Consideraron la posibilidad de una crisis de salud mental, un viaje no anunciado de regreso a Jamaica o incluso un deseo repentino de distanciarse de sus compromisos profesionales y matrimoniales. Sin embargo, ninguna de esas teorías ganó fuerza al ser contrastada con las pruebas halladas en la casa y la consistencia de su comportamiento pasado. Además, los registros telefónicos y bancarios no mostraban ninguna actividad reciente que sugiriera que estaba haciendo grandes planes. No había retirado grandes sumas de dinero ni comprado boletos de avión de última hora. A medida que los investigadores profundizaban, se toparon con indicios más sutiles de que la situación en casa podría haber sido más complicada de lo que parecía. Aunque los vecinos en general afirmaron no haber visto señales de discusiones fuertes o disturbios domésticos, una mujer que vivía a unas pocas casas comentó que, en algunas ocasiones, notó que el coche de Andrin salía del garaje tarde en la noche para regresar poco después, como si ella diera paseos cortos para despejar la mente. Otro vecino mencionó haber escuchado conversaciones apagadas a través de las paredes, aunque admitió que podría haber sido simplemente la televisión o una charla normal en un tono más alto. A pesar de la fachada aparentemente ordinaria, estas pequeñas pistas de posible tensión no formaban de inmediato una narrativa coherente sobre lo que realmente podría haberle pasado a Andrin. A medida que los días se convirtieron en una semana, el sentimiento de temor entre sus amigos y familiares se intensificó. Las autoridades continuaron procesando posibles pistas. Una huella parcial cerca de la puerta trasera, una posible marca en el piso de la cocina que parecía más reciente que el resto del desgaste, y un pequeño rasguño en la pared cerca de la escalera. Ninguno de estos indicios probaba de manera concluyente que hubiera habido un altercado, ni confirmaba que Andrin hubiera sido llevada por la fuerza de su casa. Un elemento particularmente desconcertante surgió en los registros telefónicos de Andrin. Según los datos recuperados por los investigadores, su teléfono dejó de tener actividad repentinamente en la noche del 28 de febrero de 2019. No más llamadas, no más mensajes, no más uso de datos. Normalmente, su teléfono era casi una extensión de su mano, dada su responsabilidad de gestionar horarios del personal y coordinar el cuidado de los pacientes. Este silencio abrupto despertó sospechas. Las autoridades consideraron la posibilidad de que Andrin lo hubiera apagado voluntariamente, pero la mayoría de quienes la conocían veían más probable que algo le hubiera impedido usarlo o que el dispositivo hubiera sido destruido o descartado deliberadamente. Para añadir misterio, la policía se puso en contacto con Andre MacDonald para obtener una declaración oficial. Inicialmente, él dijo a los investigadores que no estaba del todo seguro de dónde estaba Andrin, y sugirió que tal vez simplemente se había alejado para calmarse tras algunas discusiones matrimoniales. Afirmó que ella había tomado descansos antes,
aunque nunca por mucho tiempo, y aseguró que regresaría cuando quisiera. Los detectives encontraron su actitud algo indiferente, especialmente en comparación con el pánico que mostraban sus amigos y familiares. Al ser presionado por detalles, como cuándo fue la última vez que la vio y si habían discutido, Andre ofreció respuestas vagas, reiterando que Andrine era una mujer independiente y que podía estar donde quisiera. No parecía tener prisa por presentar él mismo un reporte de persona desaparecida, a pesar de su evidente ausencia. Mientras tanto, los equipos forenses revisaban minuciosamente las huellas digitales de Andrine, examinando correos electrónicos, mensajes de texto y búsquedas en línea para ver si había mencionado sentirse amenazada o si había hecho planes para irse. Notaron algunos mensajes recientes a amigas mencionando estrés, pero nada tan alarmante como para explicar una desaparición total. Paralelamente, las autoridades contactaron discretamente a negocios locales, especialmente a aquellos cerca de la residencia McDonald, para ver si las cámaras de seguridad mostraban a Andrine haciendo compras el día o cerca del día en que fue vista por última vez. Aunque algunos propietarios entregaron horas de grabaciones, no apareció nada concluyente que la mostrara entrando o saliendo en momentos inusuales. Con el paso de los días y luego semanas tras la desaparición de Andrine McDonald, la comunidad de San Antonio, ya sacudida por el misterio de su abrupta ausencia, se encontró cada vez más centrada en una pregunta. ¿Qué papel, si alguno, tuvo su esposo, Andre McDonald? Desde el principio, los investigadores mantuvieron con él una línea de interrogatorio cordial pero persistente, pero fue su comportamiento, junto con una serie de hallazgos desconcertantes, lo que gradualmente lo elevó de ser simplemente una persona vinculada a la mujer desaparecida a convertirse en el principal sospechoso de lo que cada vez más parecía un caso de homicidio. Vecinos, conocidos e incluso algunos familiares comenzaron a hablar de señales sutiles e inquietantes que habían pasado por alto o descartado como simples tensiones matrimoniales. Al principio, los detectives intentaron darle a Andre el beneficio de la duda, pensando que el dolor, el estrés y el miedo podían hacer que alguien actuara de maneras que pudieran interpretarse como sospechosas. Cuando se le preguntaba la fecha y hora exactas en que la vio por última vez, él hacía una pausa, miraba fijamente por un momento y luego daba referencias vagas a finales de febrero, como si tuviera dificultades para recordar detalles específicos. Para los investigadores acostumbrados a leer el lenguaje corporal y detectar incoherencias, este comportamiento encendió alarmas silenciosas. Notaron que evitaba usar el nombre de Andrine, refiriéndose a ella simplemente como «mi esposa», con un tono monótono que no transmitía ni preocupación ni urgencia. Una inspección más detallada de la casa, y específicamente del garaje, reforzó aún más la idea de que algo extraño había ocurrido. Aunque nada estaba visiblemente dañado o destruido, el olor a productos de limpieza fuertes persistía en ciertos rincones del garaje y la cocina. Al principio, los detectives lo atribuyeron a la rutina de limpieza. Andrine tenía bien ganada su reputación de ser meticulosa, pero un técnico forense notó una extraña decoloración cerca de un desagüe en el suelo del garaje. Podía tratarse de óxido, grasa o cualquier sustancia inofensiva, pero la presencia de abundante líquido limpiador en esa misma zona sugería un intento apresurado de borrar algo. Con el tiempo se realizarían pruebas para determinar si había sangre u otro material biológico, pero los resultados no serían inmediatos. Al mismo tiempo, el equipo investigador comenzó a seguir la pista financiera de Andre. A menudo no hay mejor fuente de verdad en una investigación que los recibos y estados de cuenta. Lo que encontraron en su historial reciente de compras llamó la atención. Múltiples transacciones en rápida sucesión para artículos que parecían peculiares, dadas las circunstancias de la desaparición de su esposa. Específicamente, en los días cercanos a la última vez que se vio a Andrine, la tarjeta de débito de Andre registró compras de bolsas de basura grandes, guantes resistentes, una pala y una cantidad considerable de gasolina. Aunque cualquiera de estos artículos podría tener una explicación inocente, quizás un proyecto de jardinería o tareas domésticas rutinarias,
tomados en conjunto, pintaban un panorama más oscuro. Además, las imágenes de vigilancia de la tienda corroboraban estas compras, mostrando a Andre apresurado, tomando artículos de los estantes con una determinación única, más que con la actitud casual de alguien que hace mandados ordinarios. Pagó en efectivo en algunas tiendas, lo que sugiere que era consciente de que las transacciones con tarjeta de crédito o débito crean un rastro documental claro. Los investigadores recopilaron discretamente estas grabaciones y las añadieron a su creciente expediente. El siguiente giro significativo se produjo cuando una amiga de Andrin recordó una conversación en la que Andrin le había confiado que estaba preocupada por su matrimonio. Según esta amiga, Andrin mencionó que Andre se había vuelto cada vez más tenso y que pequeñas discusiones se convertían en acaloradas peleas. Aunque Andrin nunca afirmó directamente sentirse amenazada físicamente, sí le preocupaban las finanzas, el futuro de su hija y la estabilidad de su hogar, aunque seguía firme en su enfoque en su negocio. El recuerdo de la amiga, combinado con los artículos sospechosos que Andre había comprado, llevó a los investigadores a reevaluar toda la situación. Hasta ese momento, habían sido cuidadosos en no señalar directamente a Andre sin una causa sustancial, pero ahora parecía que tenían suficientes razones para ejercer más presión. Cada nueva pieza de evidencia abría vías adicionales para el interrogatorio. ¿Por qué André sería evasivo sobre las compras si realmente estaban destinadas a algún propósito inocente, como el trabajo en el jardín o las tareas domésticas de rutina? ¿Por qué no parecía alarmado de que su esposa de varios años, de quien afirmaba que simplemente se había ido por su cuenta, aún no hubiera regresado ni hecho contacto? Cuando se le hicieron estas preguntas directamente, André se aferró a respuestas vagas, reiterando que Andrin era independiente e insinuando que tenía un historial de desapariciones breves, una afirmación que nadie más cercano a ella pudo confirmar. Los detectives observaron su estado emocional, notando que a veces mostraba molestia o frustración ante sus preguntas, pero rara vez preocupación o desesperación por encontrar a su esposa. Lejos de exonerarlo, su comportamiento solo sirvió para intensificar la corriente subterránea de sospecha. A medida que los medios locales se enteraron de que las autoridades se estaban enfocando en el esposo de Andrin, el interés público en el caso aumentó. Las fuerzas del orden advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas. En un esfuerzo por profundizar más, se obtuvo una nueva orden de registro para la propiedad de los McDonald. Durante este registro más exhaustivo, los investigadores revisaron espacios de acceso reducido, armarios y contenedores de almacenamiento, con la esperanza de encontrar cualquier rastro de Andrin, ya fueran documentos personales, diarios o pruebas físicas que pudieran indicar su paradero actual. Una minuciosa búsqueda palmo a palmo en el sótano descubrió una pequeña colección de productos de limpieza y una botella de lejía medio vacía, pero ninguna señal concluyente de que allí se hubiera cometido un crimen. Afuera, en una esquina del patio trasero, los detectives encontraron un área de tierra removida que al principio temieron que pudiera ser un sitio de entierro clandestino. Sin embargo, tras una inspección más cercana, resultó ser un terreno usado recientemente para desechar recortes de jardín, o al menos esa fue la explicación ofrecida por Andre, quien se encontraba en la propiedad en el momento de la búsqueda. Los técnicos de la escena del crimen examinaron el suelo, recogiendo muestras para analizar si había alguna evidencia forense. Pronto se difundió la noticia de que las autoridades habían descubierto artículos sospechosos relacionados con Andre, agitando la opinión pública. Mientras tanto, los investigadores monitorearon discretamente los movimientos de Andre, rastreando su teléfono e incluso colocando vigilancia para asegurarse de que no abandonara la ciudad ni intentara destruir más pruebas. El punto de inflexión que elevó a Andre de persona de interés a sospechoso llegó de forma inesperada, a través de una combinación de pistas de la comunidad y un avance clave en la investigación forense. Una vecina, que al principio había decidido guardar silencio, se presentó para informar que había visto a Andre cargando grandes bolsas de plástico negras en el maletero de un coche en las primeras horas de la mañana del 1 de marzo, la mañana después de que se vio a Andrin por última vez.
En ese momento, la vecina lo consideró extraño, pero no necesariamente incriminatorio. No fue hasta que vio un reportaje local que destacaba la discrepancia en la línea temporal de Andre cuando se dio cuenta de la importancia de lo que había observado. Mientras los detectives continuaban entrevistando a personas que pudieran tener información sobre la vida personal de los MacDonald, salió a la luz que, en las semanas previas a la desaparición de Andrén, la pareja había sido escuchada discutiendo sobre finanzas y decisiones empresariales. Varios amigos dijeron a los investigadores que Andrén era la principal proveedora económica, lo que posiblemente había herido el ego de Andre y fomentado un resentimiento latente. Al analizar los registros telefónicos, los investigadores descubrieron que Andre había borrado grandes cantidades de mensajes de texto alrededor del momento en que Andrén desapareció, lo que sugiere un esfuerzo deliberado por eliminar posibles comunicaciones incriminatorias. Paralelamente, una exhaustiva revisión de la vida digital de Andre reveló búsquedas en Internet sobre técnicas para deshacerse de un cuerpo y cómo manejar fluidos corporales. Aunque algunas búsquedas eran parciales o habían sido eliminadas, los especialistas forenses lograron reconstruir suficientes datos para demostrar que Andre había visitado esos sitios web. Este hallazgo, junto con las revelaciones anteriores sobre las compras sospechosas, intensificó el sentido de urgencia de la investigación. Con Andre tras las rejas acusado de manipulación de pruebas, los fiscales comenzaron a armar el esqueleto de un caso, anticipando plenamente la necesidad de encontrar el cuerpo de Andrén para reforzar las posibilidades de una condena exitosa. Durante las sofocantes semanas que siguieron al arresto de Andre MacDonald, la especulación pública sobre el destino de Andrén se intensificó. Amigos, familiares y ciudadanos preocupados recorrieron vecindarios locales, áreas verdes y zonas rurales alrededor de San Antonio, con la esperanza de encontrar alguna señal de la mujer desaparecida, albergando la esperanza de que pudiera estar viva. Mientras tanto, las autoridades continuaban reconstruyendo una línea temporal de las últimas horas de Andre, centrándose en señales de torres de telefonía y datos de GPS de vehículos que sugerían que Andre había viajado a lugares remotos en los días posteriores a su desaparición. Aunque su explicación oficial para estos desplazamientos variaba entre necesitar espacio para pensar y hacer mandados, los investigadores sospechaban un motivo más siniestro. Compararon estas pistas digitales con propiedades vacías conocidas, áreas boscosas densas y tierras de cultivo periféricas, sospechando que, si Andre había hecho lo impensable, podría haber ido a un lugar aislado para ocultar toda evidencia de su delito. Finalmente, una pista crucial llegó de una fuente inesperada. Un ranchero local que había oído hablar de la desaparición de Andrén y recordó un detalle que lo hizo detenerse a pensar. El ranchero dijo a los investigadores que había descubierto lo que parecía ser una hoguera improvisada en una sección remota de su propiedad, un terreno que rara vez visitaba. El pozo estaba rodeado de piedras chamuscadas y cubierto de fragmentos medio quemados que, a primera vista, parecían huesos de animales. Sin embargo, algo en su forma y en los restos circundantes, trozos carbonizados de ropa, metal retorcido posiblemente de joyas, le generó sospechas. Con voz cansada, confesó que se sentía incómodo pensando que podría estar relacionado con el caso de Andrén, pero temía que efectivamente pudiera estarlo. Los ayudantes del sheriff y los especialistas forenses acudieron rápidamente al lugar, acordonando cuidadosamente el área con cinta amarilla. Durante las siguientes horas, el equipo cribó meticulosamente capas de ceniza, tierra y escombros, utilizando mallas finas para separar incluso los fragmentos de hueso más pequeños. El examen preliminar sugirió que algunos de los fragmentos eran humanos, probablemente del cráneo, el torso y huesos largos de una mujer adulta. Aunque estaban gravemente dañados por el fuego, ciertos segmentos permanecían lo suficientemente intactos como para posibles pruebas de ADN o al menos una identificación parcial. También se encontraron varios trozos de tela, casi irreconocibles por las quemaduras, que podrían coincidir con el tipo de ropa que Andrén llevaba la última vez que fue vista. Los fotógrafos forenses tomaron fotografías minuciosas de cada fragmento, mientras los técnicos colocaban cada elemento en bolsas de evidencia etiquetadas. El hallazgo conmocionó al equipo de investigación. Si estos eran los restos de Andrén,
confirmaba lo que muchos temían, que no solo estaba desaparecida, sino que había muerto en circunstancias violentas y fatales. Sin embargo, el rompecabezas aún estaba lejos de resolverse. La pregunta ahora era si este sitio era donde había sido asesinada, o si los restos habían sido trasladados allí después. Las pruebas iniciales realizadas en la oficina del médico forense del condado mostraron una alta probabilidad de que pertenecieran a una mujer joven adulta con una altura y complexión aproximadas a las de Andrien. Sin embargo, el análisis de ADN requeriría más tiempo, lo que dejaba a los investigadores reacios a hacer un anuncio formal hasta que tuvieran una confirmación irrefutable. Mientras tanto, la especulación privada estalló entre el personal de las fuerzas del orden, la prensa y el público en general. Siguiendo el procedimiento estándar, la oficina del sheriff organizó que un antropólogo especializado examinara los fragmentos óseos con mayor detalle con la esperanza de encontrar algún marcador distintivo. Este experto confirmó que los fragmentos probablemente provenían de una mujer adulta, aunque el daño extenso por el calor significaba que ciertos métodos forenses típicos, como analizar dientes intactos o huellas dactilares parciales, tenían una utilidad limitada. Los días se convirtieron en semanas mientras el proceso oficial de identificación se prolongaba, cada nuevo resultado añadiendo otra pieza al mosaico. Restos fragmentados de una mandíbula contenían suficientes pistas dentales para ser comparadas con los registros de Andrien, y el mínimo ADN que pudo extraerse de ciertos fragmentos óseos intactos mostró una alta probabilidad estadística de que pertenecieran a Andrien MacDonald. Entre las pruebas físicas más condenatorias estaba un fragmento chamuscado de lo que parecía ser cabello sintético adherido a tejido parcial. La comparación con la textura y el color del cabello conocido de Andrien proporcionó una confirmación adicional. Finalmente, con estos hallazgos colectivos, el médico forense declaró que los restos eran, efectivamente, de Andrien. Esta identificación formal marcó un punto de inflexión en el caso. La oficina del sheriff anunció la noticia en una solemne rueda de prensa, expresando condolencias a la familia y reafirmando su compromiso de obtener justicia. Mientras tanto, Andre mantenía su silencio excepto cuando se comunicaba a través de su abogado. Su abogado insistió públicamente en que no existía prueba concluyente de asesinato, afirmando que los restos, aunque efectivamente eran de Andrien, no probaban necesariamente cómo murió o quién fue responsable. Un comunicado de prensa insinuó posibles sospechosos o escenarios alternativos, pero sin proporcionar detalles. La simpatía pública hacia Andre era escasa en esta etapa, aunque algunas personas señalaron que, en el sistema legal estadounidense, seguía siendo inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Sin embargo, en el tribunal más amplio de la opinión pública, ya estaba condenado. Andre MacDonald estaba bajo arresto domiciliario desde abril de 2021. Sin embargo, apenas unos días antes de que su juicio comenzara el 17 de enero de 2023, rompió inesperadamente su silencio. Hasta ese momento, se había negado a hablar sobre los hechos que llevaron a la muerte de su esposa, pero ahora comenzó a compartir su versión de lo ocurrido aquella fatídica noche. El 28 de febrero de 2019. Ese día, Andre y su esposa, Andrien MacDonald, estaban en la oficina de un consultor fiscal. Durante la reunión, Andre descubrió que un año antes, Andrien había iniciado en secreto un nuevo negocio sin su conocimiento. Esta revelación lo impactó y lo llenó de ira. Se desató una acalorada discusión entre la pareja. Más tarde esa noche, la discusión continuó en casa. Según Andre, luchó por controlar sus emociones y decidió salir de la casa para calmarse, deteniéndose en una gasolinera. Pero ni siquiera eso alivió la tensión. Él y Andrien continuaron su disputa por mensajes de texto. Cuando regresó a casa, mencionó la posibilidad de divorciarse y dividir su negocio en partes iguales. Esta idea enfureció a Andrien. Al darse cuenta de que podría perder parte de su negocio, perdió los estribos y entró furiosa en la habitación donde estaba su esposo. Según André, cuando su esposa entró en la habitación, él se dio la vuelta y de repente la encontró justo frente a él. En ese momento, afirma,
Andrín inesperadamente le escupió en la cara. En ese momento, la agarré porque estaba justo frente a mí, recordó. Creo que nos golpeamos las cabezas y creo que ella se hizo una herida en la cara. Después de eso, dice que Andrín corrió al baño y encendió la luz. Cuando vio su rostro ensangrentado en el espejo, su enojo se intensificó. Se miró y se enfureció. Luego vino hacia mí, relató André. Afirma que intentó esquivar sus golpes, protegiéndose la cara y la cabeza. En medio de la lucha, la agarró, la tiró al suelo y le dio 2 patadas. Después de esto, según André, salió de la habitación para acostar a su hija, Alaina. Cuando regresó unos 30 minutos después, su esposa estaba muerta. Entré en pánico, admitió. Temiendo las consecuencias, André llevó el cuerpo de Andrín a un campo, la desnudó y regresó a casa para quemar su ropa. Sin embargo, las pruebas recogidas por los investigadores generaron dudas sobre la historia de André. Una de las pruebas más condenatorias fue la presencia de sangre de André en un martillo amarillo encontrado en su casa. Este detalle no coincidía con la afirmación de André de que su muerte fue accidental. Él también tenía una explicación para eso. Bajo juramento, testificó que más tarde volvió al campo donde había dejado el cuerpo, llevando un martillo, una lata de gasolina y un plan. Estaba furioso y quería vengarme de la persona que creía responsable de todo, dijo. De toda la historia quedó claro que consideraba a su esposa como la culpable. Cuando comenzaron los alegatos iniciales, el fiscal pintó un sombrío retrato de un hombre que resentía el éxito y la independencia de su esposa. Después de que ambas partes presentaran sus argumentos finales, la tensión alcanzó su punto máximo. La fiscalía pidió al jurado que considerara la montaña de coincidencias que, en conjunto, formaban un caso condenatorio. Por el contrario, la defensa se apoyó fuertemente en la ausencia de testigos presenciales directos. Sugirieron que había entrado en pánico tras una muerte accidental, una explicación que, de ser creída, podría reducir considerablemente el cargo. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la comunidad contuvo la respiración. Pasaron días de deliberaciones sin un veredicto rápido, lo que indicaba que los jurados luchaban profundamente con las complejidades del caso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para ambas familias, el jurado anunció que había llegado a un veredicto. El jurado declaró culpable a André MacDonald, pero no de asesinato en primer grado. En su lugar, lo condenaron por una forma menor de homicidio, específicamente homicidio involuntario. El veredicto provocó una mezcla compleja de alivio y angustia para los seres queridos de Andrín. Aunque habían esperado una condena por asesinato, encontraron consuelo en el hecho de que el jurado había hecho responsable a André, rechazando sus afirmaciones de inocencia. El juez impuso la pena máxima por homicidio involuntario según la ley de Texas: 20 años de prisión, junto con una cuantiosa multa.